todos, continuaremos resolviendo el examen de Ciencias de la Salud del 5 de mayo. Ahora empezaremos a resolver trigonometría. En este problema tenemos que simplificar una expresión que incluye arco seno de x. Aquí hay que comprender que el arco seno de x corresponde a un ángulo cuyo seno es x. Hay propiedades que están relacionadas con el arco seno que también podremos utilizar aquí. Bien, entonces, como lo que acabo de mencionar hace un momento, podemos hacer un cambio de expresión. En vez de decir arco seno de x, vamos a decir alfa. Y en vez de decir arco coseno de x, vamos a decir beta, porque son ángulos. Y además, por propiedad, la suma del arco seno de x y el arco coseno de x es igual a 90 grados. Por lo tanto, alfa más beta será igual a pi medios. Haremos este cambio porque vamos a hacer algunas transformaciones. Vamos a cambiar de forma. Como aquí tenemos 3 arco seno más 4 arco coseno, este arco coseno podemos separarlo en 3 arco coseno más 1 arco coseno y así tener 3 y 3 y poder aplicar la propiedad de la suma que nos dé 90 grados o pi medios radianes. Hacemos ese cambio entonces. Diremos, esto es 3 alfa más 4 beta, ¿no? Según el cambio de variable que estamos haciendo. Luego, como ya habíamos dicho, este 4 beta podemos separarlo en 3 beta más beta. Y en el denominador también, 3 alfa lo separaremos como 2 alfa más alfa. Tendremos entonces esa expresión ahora. Vamos a poder factorizar utilizando el factor común 3 en el numerador y el factor común 2 en el denominador. Así podremos reemplazar alfa más beta, que es pi medios. Entonces tendremos tangente de 3 por pi medios más beta entre tangente de 2 por pi medios más alfa. Podemos simplificar aquí en el denominador y entonces tendríamos lo siguiente. Debemos simplificar tangente de 3 pi medios más beta sobre tangente de pi más alfa. Aplicaremos entonces aquí la reducción al primer cuadrante, porque 3 pi medios corresponde al ángulo cuadrantal más beta, entonces estaremos en el cuarto cuadrante. Podemos mirarlo esto también de forma gráfica, ¿no? Vamos a analizarlo así. Primero, si tenemos tangente de 3 pi medios más beta, lo que tenemos es este ángulo y después de 3 pi medios, entonces este ángulo que está aquí será beta. Como nosotros para utilizar las razones trigonométricas queremos ubicarlo en posición normal, entonces debemos considerar este ángulo que nos queda aquí. Así que como queremos la razón del ángulo complementario, ya no será tangente, sino será cotangente. Y en el cuarto cuadrante, la cotangente es negativa. Así que en el numerador tendremos menos cotangente de beta. Hacemos algo similar en el denominador, tangente de pi más alfa. Si nosotros lo representamos gráficamente, entonces tendremos pi o 180 grados más alfa. En este caso nos interesa la tangente de alfa, ¿no? Porque ya se encontraría en posición normal. Y en el tercer cuadrante la tangente es positiva, así que simplemente es tangente de alfa. Pero nuevamente consideramos que alfa y beta son ángulos complementarios. Y al ser ángulos complementarios, entonces la tangente de uno equivale a la cotangente del otro. Así que aquí podemos simplificar como si fueran expresiones iguales y nos quedará solamente menos 1. Y ese será el resultado de toda la simplificación en este problema. El siguiente problema corresponde a ángulos verticales. Nos dicen una persona de 1,75 metros de estatura observa un árbol con un ángulo de depresión de 30 grados y
Observa la parte superior con un ángulo de elevación de 60 grados. Así que ya tenemos la representación del problema. Debemos encontrar la altura del árbol. Aquí hay que considerar que la altura de la persona, que es 1,75, también es la distancia desde la visual, desde la línea horizontal, hasta la base del árbol. Y además podemos considerar que tenemos dos triángulos rectángulos aquí. El triángulo de 30 y 60 que está en la parte inferior y el triángulo también de 60 y 30 que está en la parte superior. Y además ya tenemos el dato que el cateto opuesto a 30 medirá 1,75. Aquí lo que podríamos hacer es trabajar primero con el triángulo rectángulo en el cual ya tenemos un dato. Así que lo separamos y decimos, tenemos el triángulo de 30 a 60 y el cateto opuesto a 30 es 1,75. Consideramos las relaciones entre los catetos del triángulo de 30 y 60. Y que es que el cateto opuesto a 30 es K y el cateto adyacente a 30 es K raíz de 3. Así que consideramos eso y este lado horizontal, el cateto horizontal, va a medir 1,75 por raíz de 3. Pero este lado lo comparte con el triángulo que está en la parte superior. Así que si dibujamos ese triángulo, vamos a decir que el cateto adyacente a 60 en este caso medirá 1,75 por raíz de 3. Ahora lo mismo, si aquí tenemos 30 grados, el cateto opuesto a 30 es 1,75 raíz de 3. El cateto opuesto a 60 medirá este número multiplicado por raíz de 3, es decir, K raíz de 3. De esta manera. Raíz de 3 por raíz de 3 será 3, así que nos quedará el triple de 1,75 y eso es igual a 5,25 metros. Finalmente, lo que buscamos es la altura del árbol. Así que sumaremos las dos distancias verticales. 1,75 más 5,25 y eso nos da 7 metros, que corresponde a la altura del árbol. Otra forma de resolver este problema es observando que aquí, cuando nos dicen ángulo de elevación y ángulo de depresión, son ángulos complementarios. Es decir, aquí se forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, tendremos que el triángulo mayor será un triángulo rectángulo. Y del dato inicial, como el cateto opuesto a 30 es 1,75, la hipotenusa, que correspondería a la línea azul, va a medir el doble, es decir, va a medir 3,5 metros. Y ahora, si nosotros dibujamos ese triángulo mayor de 90 grados, tendríamos lo siguiente. Un triángulo rectángulo de 30 y 60. Estos ángulos salen de aquí, ¿no? Si es 30, aquí será 60 grados. Si es 60 grados, aquí será 30. Y lo que tenemos es el cateto opuesto a 30. Y la altura del árbol corresponderá a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y por la relación en el triángulo de 30 y 60, la hipotenusa es el doble del cateto opuesto a 30. Es 2K. Por lo tanto, aquí la altura del árbol será 2 por 3,5. Y eso nos da los 7 metros que mide el árbol. Este es un caso particular, ¿por qué? Porque aquí se formaban 90 grados. Por eso es que podemos aplicar esta estrategia también aquí. El siguiente problema es un problema que nos piden el rango de la relación. Bueno, aunque es la parte de trigonometría. Suelen colocar un problema de este tipo, ¿no? Donde se pide el dominio o el rango. En este caso se trata de una relación que, bueno, es negativa, tiene raíz cuadrada y además dentro de la raíz cuadrada hay una expresión cuadrática. Así que vamos a analizarlo poco a poco.
Primero vamos a considerar la expresión que tenemos aquí. Es una expresión cuadrática, pero además el coeficiente de x al cuadrado es negativo. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. Primero, conocemos los coeficientes. Los coeficientes de esta expresión cuadrática son menos 1 para a, menos 2 para b y 3 para c. ¿Qué hace a menos 1? Nos dice que si graficáramos esta expresión, vamos a obtener una parábola hacia abajo. ¿Sí? Y como tiene una parábola hacia abajo va a ser infinita, pero tiene un límite aquí. Y ese límite va a ser la coordenada del vértice en Y. Ese será su máximo valor. Como queremos encontrar el rango, esto nos interesa. El máximo valor de esta expresión cuadrática será la coordenada en Y de su vértice. Calculamos esa coordenada en Y. Podríamos encontrar el valor de x en el vértice y luego reemplazarlo, o podemos utilizar la expresión que nos dice que la coordenada en y es c menos b al cuadrado sobre 4a. Hacemos el reemplazo correspondiente y obtendremos que ese valor será 4. Entonces, el máximo valor de esta expresión será 4. Listo. Ahora vamos a ver lo siguiente. Esta expresión cuadrática está dentro de una raíz cuadrada. Eso también indica algunos límites. Lo que está en el interior de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual a 0. Entonces ya tenemos un valor máximo y un valor mínimo para esta expresión. Trabajaremos con eso. Diremos 3 menos 2x menos x al cuadrado es mayor o igual que 0, pero menor o igual que 4. Ahora, ¿qué tiene además esta expresión? Tiene una raíz cuadrada. Por lo tanto, sacamos raíz cuadrada y será mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. Y luego tenemos que es negativa, por lo tanto multiplicaremos por menos 1. Y al multiplicar por menos 1 se van a invertir estos valores extremos. Resultará entonces que la expresión y será mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 0. Podremos concluir entonces que y va a estar entre menos 2 y 0 incluyendo esos valores. Y al colocarlo en forma de intervalo, tendremos que y pertenece a menos 2, 0. Y con eso ya hemos encontrado el rango de la relación. Ahora debemos calcular el valor máximo de la función f, definida por este producto y la suma. Si nosotros resolvemos esta operación, vamos a obtener lo siguiente. Podemos aplicar aquí suma por diferencia y tendríamos 3 al cuadrado menos seno al cuadrado más 1 luego. Por lo tanto, tenemos 10 menos seno al cuadrado de x. Como queremos valor máximo, entonces podemos considerar los límites de la función seno de x. Es decir, seno de x es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Si elevamos al cuadrado esta expresión, obtenemos lo siguiente. Como es un cuadrado, entonces tiene que ser mayor o igual que 0 y 1 al cuadrado es menor que 1. Nos interesa la parte de la derecha. Luego, lo que tenemos es menos seno al cuadrado. Si lo multiplicamos por menos, entonces se van a invertir los valores extremos. Y tendremos menos seno al cuadrado es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 0. Y finalmente le sumamos 10 unidades. Ahora sí, vamos a decir que el valor mínimo de la expresión es 9 y el valor máximo es 10. Y esa será nuestra respuesta. Con eso hemos terminado la parte de trigonometría.